Muchas gracias por esta oportunidad, Edgar. Buen día a todos. Gracias también por estar presentes acá, invirtiendo su tiempo para escuchar estos interesantes temas. Bueno, como dijo Edgar, yo los saludo desde Perú, desde Lima, Perú específicamente, y hoy voy a venir a hablarles de los desafíos que existen en la implementación de esta norma de competencia, la ISO IEC 17025, que es la que tiene pues requisitos de competencia para los laboratorios de ensayo. ¿Y cómo abordarlos? Bueno, en realidad hay varios desafíos. Yo he escogido dos de los más importantes desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Y bueno, acá hay un breve resumen. No los voy a aburrir de repente con el tema, pero sí decirles que tengo ya pues bastante años en el rubro de los laboratorios, ¿no? Yo, si bien es cierto, soy ingeniera química de profesión, empecé trabajando en algunas plantas químicas y en diversos rubros, pero luego me inserté en lo que es laboratorios de ensayo, ¿no? Desde el nivel, digamos, básico de prácticas, analista, coordinador y jefe, ¿no? Y luego viendo temas de acreditación, que es ahora a lo que me dedico, ¿no? Soy asesor para guiar a los laboratorios en implementar pues esta norma de competencia. Bueno, a laboratorios de ensayo y de calibración. En esta ponencia me voy a enfocar a los laboratorios de ensayo, pero sin embargo, creo que mucho de lo que he puesto acá en la PPT va a ayudar también a los laboratorios de calibración, porque tiene un enfoque más a la gestión del proyecto, ¿no? Y poder superar los desafíos que nos trae uno de estos proyectos que son de largo aliento, ¿no? Muchos de ellos pues pueden durar desde, no sé, 6 meses hasta de repente un año, hasta más, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy viendo un proyecto que está financiado por el Estado y va a demorar 2 años casi, porque bueno, es muy amplio, ¿no? Entonces necesitamos conocer de pronto a qué desafío nos enfrentamos y pues desde mi experiencia, desde mi expertise, voy a abordar esto, ¿no? Actualmente también estoy en un proyecto de fortalecimiento de la infraestructura de la calidad de mi país. Gracias a Dios, fui me han hecho partícipe por el Instituto Nacional de la Calidad, que es el organismo madre, por así decirlo. Em, el Instituto Nacional de Calidad es el que dirige los temas de normalización, ¿no? En mi país, también los temas de acreditación para estos laboratorios, ¿no? El reconocimiento de su competencia y temas también desarrollados en relación a la metrología, ¿no? Actualmente estoy como miembro del CTN de Ensayos Químicos de INACAL, bueno, y espero desde esta experiencia poder aportar un poco para poder tener una mirada clara sobre cómo podríamos afrontar los desafíos, ¿no? Puse como tema uno un desafío para cumplir los plazos de implementación, ¿no? Al menos en este rubro y bueno, creo que en todos los proyectos que tienen ya plazos definidos, pues necesitamos aprender a gestionar los recursos que tenemos para poder asegurar el cumplimiento de plazos. Y otro desafío, por supuesto, lo he puesto como tema 2, pero no es menos importante, es el desafío en relación al involucramiento del personal, ¿no? Nosotros en estos proyectos, pues, se trabaja con personas, ¿no? Personas que tienen intereses, que tienen objetivos también de vida, y por eso es importante también en nuestro proyecto tener en cuenta este involucramiento. Acá puse una frase que me gusta mucho, que es un sueño escrito se convierte en una meta, ¿no? Algo que queremos lograr, pero esas metas no deben quedar solamente en una aspiración, ¿no? Sino hay que desglosarla en pasos para llegar a ellas y se va a convertir en un plan. Y este plan, pues tiene que estar respaldado por una gestión, ¿no? Y cuando está respaldado, se va a convertir en realidad. Interesante frase. Es un desafío. No sé por qué me apareció unos cuadritos por ahí. ¿Qué es un desafío? Un reto, un obstáculo, una dificultad o una situación compleja, ¿no? En todo proyecto creo que tenemos desafíos que surgen durante la planificación, de repente cuando estamos ejecutándolo,
o también cuando ya estamos en el cierre del proyecto, ¿no? Y esto puede afectar pues el éxito. Un desafío es cumplir los plazos para implementar esta norma. ¿Por qué? Porque puede haber una falta o inadecuada planificación de los recursos que tenemos. Bueno, ya sabemos que los laboratorios de ensayo en mi país que se acreditan por lo general son laboratorios que dan servicios de tercera parte, pero también existen laboratorios de primera parte que dan servicios a clientes internos, ¿no? A otras áreas, por ejemplo. Entonces, el equilibrio con el trabajo diario, pues a veces hace que las personas dejen de lado un poco el proyecto, ¿no? Si no se tiene una clara planificación también, ¿no? Y no involucrar a las partes interesadas. Claro, cuando tenemos un proyecto, pues habrá partes interesadas que tengan influencia, tengan sentidos de urgencia, de repente partes interesadas relacionadas con requisitos legales, partes interesadas que nos van a aprobar ciertos recursos para seguir a las etapas siguientes en los proyectos y por tanto tenemos que involucrarlas. Entonces, para estos tres puntos estoy presentando algunos tips desde mi experiencia gestionando este tipo de proyectos. Entonces, lo primero en un laboratorio de ensayo es definir el alcance, ¿no? Es muy importante, ¿no? Para nosotros estar seguros que podemos cumplir un plazo, ¿no? De pronto nos dicen, este año que viene, este 2025, nosotros queremos implementar esta norma, ¿no? Pero para asegurar que se puede hacer en ese tiempo o de repente requerimos más plazo, hay que definir el alcance. ¿Con qué vamos en el laboratorio de ensayo? ¿Vamos a ir con métodos normalizados, es decir, que siguen normas? ¿O vamos a validarlos? Validar un método, los que han estado de pronto en el rubro o han visto laboratorios de ensayo, eh, trabajan también con métodos que no siguen estándares, ¿no? Y los validan. Y esa validación tiene que ser muy robusta y por tanto se hace por pruebas, hay bastante investigación y se necesita pues definir bien, definir bien cuánto tiempo nos va a tomar esto, ¿no? ¿A qué matrices aplicamos? Es decir, los productos que vamos a ensayar. Si somos, por ejemplo, un laboratorio de primera parte, seguramente esto esté bien definido, ¿no? Porque, digamos, el cliente interno puede ser eh, el área, el área, por ejemplo, comercial o de repente el área de producción y el laboratorio hace un aseguramiento, un control de calidad y ya sabe a qué producto va a hacer esos ensayos, esos test, ¿no? Pero si es un laboratorio de tercera parte, la definición de a qué productos o a qué matrices va a hacer estos ensayos depende mucho de la investigación del mercado que haya hecho, ¿no? Porque de repente yo, pues, voy a implementar unos métodos de ensayo y los voy a acreditar ante un organismo acreditador, ¿no? Y esto nadie me lo va a comprar, ¿no? Hay que definir eso. El ensayo, tenemos que definir si solo vamos a hacer el ensayo, nosotros también vamos a ir a tomar las muestras, ¿no? Si es así, pues obviamente tendremos que asignar tiempos adicionales, ¿no? Vamos a declarar conformidad. Esta norma 17025 nos da una opción de declarar conformidad teniendo en cuenta los resultados del ensayo y la variación que está asociada, que se llama incertidumbre. Entonces, si lo hacemos, necesitamos pasos adicionales, ¿no? Saber las sedes, ¿no? Esto es importante para cualquier proyecto, no solo de esta norma, sino también de otros sistemas de gestión. ¿Dónde está, por ejemplo, la sede productiva, en este caso el laboratorio, y dónde se encuentran los procesos de soporte? Porque de repente yo tengo este proyecto interno de implementar este estándar y de repente las oficinas están, no sé, a 30 kilómetros, ¿no? Y pues tendré que ver ahí los mecanismos o los recursos que necesito para que sea ágil la comunicación, de repente a través de medios remotos, o si no se puede, pues tener en cuenta estos traslados, ¿no? Este tiempo del traslado en mi proyecto, ¿no? ¿Y cuánto personal que hace los análisis se va a autorizar? El proceso de autorización es un proceso algo complejo en este tipo de normas porque hay que demostrar la competencia, evaluar la competencia del personal y parte desde etapas
desde el entrenamiento básico, ¿no? Que incluye pues la parte teórica y la parte práctica, incluye que trabaje bajo una supervisión todavía, ¿no? Antes de, digamos, soltarlo al ruedo al analista y ver ahí sus competencias y evaluar luego sus competencias, pero no se evalúa desde una mirada subjetiva, sino se hace evaluaciones de sus resultados, ¿no? Evaluaciones estadísticas para darle la autorización, confirmar que es competente. Entonces, si yo tengo más personal, obviamente me tomará más tiempo para los plazos, ¿no? Otro punto es definir el EDT. ¿Qué es el EDT? En, en gestión de proyectos, es importante no solamente tener el plan macro, digamos que de repente tiene un montón de pestañas en el Excel o está de repente en un project management o etcétera, ¿no? Pero debemos definir una visión macro, ¿no? Para que todos los involucrados en el proyecto vean qué fases tenemos del proyecto, ¿no? Y hay que desglosarla. El EDT es la estructura desglosada del trabajo o del proyecto. Entonces, lo que puedo hacer, acá les traje un EDT de un caso real, es definir los entregables. O sea, trabajemos por entregables, ¿no? Es decir, trabajamos por resultados. ¿No? Si bien es cierto, em, digamos, planes para implementar se hacen en base a las normas, ¿no? Ya sea de sistemas de gestión o de estas normas de competencia. Entonces, a veces agarramos la norma y decimos, ah, ya 4.1 pide esto, 4.2 pide el otro. No sé, pues y así, requisito por requisito vamos viendo, pero hay que enfocarnos en los resultados. Entonces, como cuando se trabaja en este tipo de proyectos, no solamente está la persona técnica, ¿no? Sino tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con un equipo. Entonces, el equipo tiene que estar informado, ¿no? Y lo que yo sugiero es, por ejemplo, aplicar esta, esta técnica que viene de una gestión de proyecto en definir qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la parte superior y podemos desglosarlo por fases, ¿no? Y en las fases, no debemos olvidar que siempre va a haber una planificación, una implementación, pero no olvidarnos que también dentro de estas actividades hay una gestión del proyecto, ¿no? Porque a veces nosotros en los proyectos, y lo digo por experiencia también interna, nos dicen, tienes este proyecto, ¿no? Y tienes que lograr ese reconocimiento, esa acreditación. Entonces, trabajamos de repente un poco a la loca o agarrando solamente la norma. Tenemos que ordenarnos. Entonces, para que todos los del proyecto, el equipo del proyecto pueda ver cómo vamos en forma global, hay que definir los entregables básicos, ¿no? Y podemos hacerlo poniéndolo acá como sustantivos, no son tareas, ojo. Y luego esto se puede desglosar ya, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que hacer no sé, por decir algo, los procedimientos técnicos o los procedimientos de los procesos, esto se convierte en un entregable que lo voy a desglosar, ¿no? Lo voy a gestionar individualmente y va a tener también su propio alcance, su propio objetivo, sus plazos, sus costos, sus recursos, sus riesgos. Entonces, mm, hacer un EDT nos ayuda para ver también cómo va el proyecto en líneas generales, enfocado a los resultados. Puedo hacer así con colores, ¿no? Un estatus, ¿no? De repente digo verde es ya se ha cumplido conforme a lo que se planificó. De repente el azul ya se completó, el rojo está trazado, en color amarillo está el riesgo del retraso. Entonces nos permite ver como que un mapa, ¿no? De nuestro proyecto. Y si yo ya definí, por ejemplo, estos entregables aquí, puedo desglosarlo, como les decía, en actividades y ver qué actividad está predecesora, ¿no? O sea, qué actividad viene antes y que me podría un poco restar tiempo para yo seguir. Y definir la duración, ¿no? La duración de este proyecto. Podría ser también algo, a veces nos piden tiempos muy ajustados y en mi evaluación yo puedo decir, mira, en un periodo normal, haciéndolo de esta manera y con los recursos que yo tengo, pues me voy a demorar así, ¿no? Pero si yo defino
las, estos entregables, de pronto habrá posibilidad de que algunos se hagan en paralelo, ¿no? De repente el riesgo ahí se me eleva un poquito en tener retrasos por algunas cosas como importaciones o por encontrar proveedores, ¿no? Pero puedo hacer actividades en paralelo y estos riesgos yo los tengo que identificar. Justo escuché que hablaban del tema de riesgos, ¿no? Es muy importante, lo vamos a ver más adelante también, así de forma general. Y si pues aún así me tengo un plazo demasiado ajustado, yo para hacer estos entregables, como son entregables, por así decirlo, que tienen, que están definidos individualmente para poder decir qué recursos necesito, qué plazos necesito y cómo esto aporta al proyecto, podré yo de repente acelerar un poco, pero voy a necesitar recursos, ¿no? Y esto se puede sustentar cuando nosotros lo desglosamos así en entregables, porque a veces los requisitos de la norma no son comprendidos por todo el equipo de trabajo, ¿no? Especialmente por la dirección, ¿no? La alta dirección. Entonces, otro punto que nos va a asegurar eh, que los plazos se cumplan es que necesitamos tener un equipo de trabajo con funciones y que esté autogestionado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre debemos involucrar en nuestro equipo de trabajo eh, personal, uno, el sponsor o patrocinador del proyecto es quien nos va a aprobar los recursos, o sea, no debemos dejarlo de lado solamente como una persona a la cual le vamos a decir si conseguimos o no el proyecto, el objetivo del proyecto, ¿no? Cómo implementar este estándar, ¿no? Sino debemos involucrarlo y podemos definir un equipo de trabajo como este. Un jefe de proyecto que vamos a ver que va a necesitar también ciertas habilidades y obviamente un proyecto como este necesita tener personal que tenga ciertas habilidades. Entonces, yo tendré que definir cuáles son las habilidades necesarias para el líder del proyecto, ¿no? Porque el gerente general, si bien es cierto es que va a dar recursos, por lo general lo tenemos que tener constantemente informado, ¿no? Para que sepa que, por así decirlo, su inversión está siendo adecuadamente em, invertida, ¿no? Y cumpliendo los plazos, ¿no? El jefe de proyecto, y bueno, tendremos otro equipo la idea de formar este equipo es que tengamos un representante o un dueño de proceso no solamente de la parte operativa, que viene a ser el laboratorio, sino de los otros procesos que pues nos van a apoyar para poder cumplir nuestros plazos, ¿no? Logística o compras nos va a apoyar para poder de repente importar o comprar algo que necesitamos en tiempo para poder usarlo. La parte comercial, que de pronto también nos puede apoyar al momento que ya el proyecto está en la fase final y necesitamos, digamos, ofrecer el servicio, ¿no? Porque estamos en en la implementación de la norma, pero obviamente hay requisitos también para ofrecer a los clientes, ¿no? No es que les vamos a ofrecer nuestros servicios de ensayo de manera deliberada, ¿no? Hay unos lineamientos en esa norma 17025 para ello. Recursos humanos, porque nos va a dar el personal que necesitamos, ¿no? Con las competencias que necesitamos, y un gestor de calidad que para este tipo de estándar es muy necesario, ¿no? Bueno, se puede llamar de otra manera, pero nos va a ayudar con el conocimiento que tiene sobre los requisitos de esta norma, por ejemplo, ¿no? Ahora, equipo autogestionado, ¿qué quiere decir? Me voy a saltar un poquito. El equipo autogestionado es aquel que tiene claro los objetivos y también las habilidades y la información necesaria. Y tiene recursos con ciertas restricciones, pero puede gestionar, ¿no? Entonces, después vamos a ver eso. Solamente quería aclararlo. Entonces, si vamos a definir el equipo, importante es también definir, em, podremos hacerlo con esta matriz o no, las responsabilidades, ¿no? Y quiénes son nuestros aprobadores. ¿Por qué es importante? Porque obviamente en un proyecto siempre hay aprobaciones, ya sea de recursos, de cotizaciones, no sé, pues
de los procedimientos también. He trabajado con algunas empresas que aprobar un procedimiento a veces podía tomar mucho tiempo, ¿no? Y pues necesitábamos tener claro quién era el aprobador, ¿no? Y también, pues, ¿por qué no involucrarlo en el equipo de trabajo, ¿no? Para que tenga un sentido también de pertenencia de este proyecto, ¿no? Quién va a ser consultado y quién va a ser informado sobre estos entregables y las actividades, ¿no? Si se dan cuenta, me sigo enfocando en los entregables, me sigo enfocando en los resultados. Em, Eso es importante, ¿no? Es importante para poder lograr lo que queremos, ¿no? Otro tema importante que también podría afectar nuestros plazos y debemos gestionar son los interesados, ¿no? Ahí está, gestionar los interesados o partes interesadas, como le llaman en algunos sistemas de gestión. Si bien es cierto en nuestra norma ISO IEC 17025, por ser una norma de competencia, no es que se pida o solicite directamente gestionar o identificar partes interesadas, pero para cualquier proyecto es importante, así la norma o el proyecto tácitamente no lo diga, ¿no? Tenemos que identificar, porque los interesados, eh, miren, esta matriz que se hizo para un proyecto necesita identificar quiénes van a ser nuestro apoyo y de repente quiénes van a ser nuestros bloqueantes. O sea, cuando digo bloqueantes no digo que vayan a ser nuestros enemigos o algo así, sino que de pronto el no atender sus requisitos, ¿no? O no tenerlo informado puede ser un bloqueo para nuestro proyecto, ¿no? Y seguir a una etapa más. ¿Por qué puede ser bloqueante? Porque de repente hay requisitos que se tienen que cumplir antes de seguir al otro paso o etapa o fase en el proyecto, ¿no? Entonces, sí es importante definirlo, ¿no? Y esta matriz, por ejemplo, de poder, urgencia, legitimidad, nos ha ayudado bastante, ¿no? O sea, poder es qué tanta influencia tiene para nosotros en el proyecto. Obviamente el sponsor, el gerente tiene poder porque puede decidir en un momento cortar los recursos o recortar los recursos. El cliente, ¿no? Y bueno, en este caso, poder, por ejemplo, tenía un jefe de finanzas que finalmente era el que se le rendía los gastos, ¿no? Y que podía un poco retrasar el, la administración de recursos, ¿no? Si no se sustentaba bien el tema de gasto. Entonces es importante definir esto, qué tanta influencia, poder tiene, la urgencia de que se atiendan sus requisitos, legitimidad, o sea, si tiene que ver algo con tema de cumplimientos legales, ¿no? O de repente cumplimiento de políticas, etcétera, ¿no? Entonces ahí definíamos cuál era la prioridad, ¿no? En simple, ¿no? Si tenía las tres cruces, nuestra prioridad era uno, y si tenía dos de las crucecitas, nuestra prioridad era dos. ¿Para qué? Para poder también un poco ordenar cómo se iban a atender esos requisitos y ver qué acciones íbamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, el responsable de seguridad y salud ocupacional, bueno, se puso como bloqueante, no en el término negativo, sino que de pronto si nosotros no atendíamos sus requisitos, podría paralizar el proyecto, ¿no? Entonces, decidimos que participe en las reuniones de planificación, obviamente, ¿no? Porque trabajar en laboratorios de ensayo involucra, pues, trabajar de repente con nuevos materiales peligrosos, ¿no? Nuevos riesgos, etcétera. Entonces, sí somos conscientes en un laboratorio que debemos cumplir con todo lo que es la normativa legal de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y así íbamos definiendo. Y obviamente los riesgos, ¿no? Los riesgos son importantes, los riesgos para el proyecto, porque hay riesgos que pueden realmente retrasar o paralizar el proyecto. Entonces, por ejemplo, la importación de equipos puede ser uno de esos riesgos. Entonces, ¿qué optamos? O sea, ¿o qué se opta por hacer? Aparte de identificar el riesgo, ver cuál es el disparador del riesgo, es decir, cuándo se activa ese riesgo, ¿no? Cuando está próximo, por ejemplo, importación de equipos de proveedores, el riesgo era demora en la entrega, ¿no? Y esto pues tiene un impacto obviamente en el proyecto y el disparador es el vencimiento o el próximo vencimiento de los plazos de entrega, ¿no? Entonces, con esto yo podía eh, evaluarlo, hacer un análisis, ¿no?
de repente no un análisis tan detallado, sino algo simple, podría ser un semáforo de repente, ¿no? Alto, medio, bajo, uno, dos, tres, y poner mi estrategia, pues, ¿no? Y acciones. Obviamente, a partir de los riesgos, este, yo también lo incluiré esto en mi presupuesto, ¿no? La gestión del presupuesto es muy importante en todo proyecto, ¿no? Lo que se recomienda, por ejemplo, es hacer un detalle de los gastos más significativos, que no son los de rutina, sino los que van a venir por el proyecto, y hacer una curva como esta, ¿no? La curva S. En este tipo de proyectos, por lo general, la inversión más fuerte está al arranque del proyecto en el primer mes, ¿no? Pero es importante hacer una buena gestión de dónde o en qué mes se va a hacer el gasto, ¿no? Porque no trabajamos de manera independiente, sino tenemos un sponsor, ¿no? Siempre en cualquier empresa que es la que da los recursos, o uno o dos, no sé, y tiene que saber claramente cuándo se va a dar el gasto para que no tengamos problemas y nos paralicen el proyecto, ¿no? Importante es eso. Otro punto importante y clave es tener un acta de constitución del proyecto, donde, por ejemplo, todo lo que les he mencionado lo podemos poner en el acta y para que todos los miembros del equipo, también que están partícipes, firmen y se comprometan a que se va a cumplir lo que se menciona en el acta, ¿no? Entonces, acá vamos a tener información general del proyecto, vamos a tener quién es el gerente del proyecto, eh, y en realidad es algo muy básico. Acá lo, digamos, diferente a cualquier proyecto, de repente es que, aparte de los presupuestos y quienes están participando, es que tenemos un cronograma de hitos, ¿no? O sea, cuáles son los eventos importantes, por ejemplo, al implementar 17025, ¿no? De repente un hito que nos va marcando, o es un evento importante en el proyecto de implementación, es la adquisición de los equipos, ¿no? Otro, de repente, los ensayos de aptitud, ¿no? Porque se necesita, por ejemplo, demostrar la aptitud como laboratorio, la competencia, y esto se hace a través de unas participaciones, unas comparaciones entre laboratorios, ¿no? Que puede ser, a veces necesitamos participar con organismos internacionales, ¿no? Y esto también es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Otro hito principal es cuando, por ejemplo, se presenta el expediente al acreditador, ¿no? Eso involucra que ya se terminó con la fase eh, de implementación de la norma 17025, pero todavía no hemos sido evaluados, ¿no? Es un hito importante. Entonces, también en los proyectos tenemos que ver de qué premisas partimos, ¿no? O sea, ¿qué estamos suponiendo que ya está dado por sentado? Por ejemplo, que el laboratorio ya tiene los requisitos legales em, como de la organización jurídica, por ejemplo, las licencias de funcionamiento y todo eso. Pero obviamente, si tengo una premisa, tiene que tener ese respaldo, ¿no? Que eso es adecuado para los fines del proyecto. Y restricciones, claro, de repente hay restricciones, no sé, en cuestiones de cómo se da el gasto o el dinero, ¿no? Para poder hacer el proyecto, ¿no? Entonces, un acta de constitución es una mirada general del proyecto. Y bueno, si bien es cierto, pareciera un acta común y corriente, pero sí se necesita, por ejemplo, que sea firmada por el equipo, incluido el sponsor o patrocinador, ¿no? Que puede ser un gerente de área, un general. Otro desafío, bueno, eso es con respecto a lo que es cumplimiento de plazos, ¿no? Obviamente una adecuada gestión y dando el conocimiento adecuado a las partes interesadas que son bloqueantes, dando información sobre la gestión del presupuesto, identificando mis partes interesadas también para ver quiénes podrían paralizar el proyecto, los riesgos. Voy a tener una mejor gestión de mi tiempo, ¿no? Y asegurar que se pueden cumplir los meses o el tiempo que se ha asignado para ese proyecto, ¿no? Y si no, pues tendré que informarlo claramente al sponsor sobre todo, ¿no? Que se requiere obviamente
más recursos o más tiempo para poder cumplir el proyecto. O si quiere que se haga en el tiempo, pues se necesitarán recursos adicionales, personal, por ejemplo, ¿no? Y ahí este desafío que también lo he puesto aquí, que no es obviamente menos importante, sino diría uno de los más importantes, pero es por eso lo puse como al final. ¿Por qué? El involucramiento del personal, ¿no? Si bien es cierto, a veces las altas direcciones deciden, ¿no? Implementar esta norma para poder acreditarse, para tener su reconocimiento ante un organismo como el INACAL en mi país, o bueno, en el caso de México, por ejemplo, es la entidad mexicana de acreditación, la EMA. Se necesita que el personal se involucre, ¿no? Que no solamente, pues, nos guiemos de repente de un plan y pues lo hagamos ya por cumplir, como quien dice, ¿no? No, es un desafío porque puede haber falta o inadecuada información de su participación en el proyecto, ¿no? O sea, ¿y ahora yo qué hago? Ah, ya, yo solamente voy a hacer los ensayos, los análisis. Ah, yo solamente voy a hacer los procedimientos. Y trabajan como en islas, ¿no? Entonces, otro desafío también para ellos es equilibrar con el trabajo diario. Entonces, o no considerar las habilidades base que necesita el personal, ¿no? Y las que va a requerir a lo largo del proyecto. Entonces, por eso les enseñaba algo con lo que es autogestión o autoorganización. Es decir, los proyectos, está demostrado que los proyectos trabajan mejor con equipos que son autogestionados, pero autogestionado no es dejarlo a la deriva, sino definir claramente los objetivos. Vieron que definimos por entregables, entonces tenemos objetivos que están desglosados también, ¿no? Desglosados en esa lista de entregables que se llama EDT, ¿no? Que es el desglose del trabajo o del proyecto de manera general para ver cómo va. Entonces, esos objetivos tienen que ser claros, ¿no? Prioritarios y motivantes, porque dice alineados con la persona. O sea, quiere decir que, eh, por ejemplo, no vamos a poner un objetivo que haga trabajar a la persona 14 o 18 horas diarias, ¿no? No. Tenemos que ver eso y ver qué habilidades tiene también. Entonces, sí se hace, digamos, como una especie de línea base para las habilidades que necesita el personal, ¿no? Tanto las duras como quien dice las técnicas o las soft, ¿no? Las suaves, ¿no? Habilidades relacionadas al trabajo en equipo, ¿no? Entonces, en un proyecto como este, hay que considerar en los gastos la inversión para hacer crecer a las personas, ¿no? Es decir, obviamente si hay alguna habilidad de pronto que de repente es nuestro primer proyecto, ¿no? Y no tenemos mucha experiencia de trabajar en equipo, o el líder del proyecto le falta algunas habilidades para dirigir el equipo, eh, y él es justo la persona pues, que más conoce sobre la empresa, sobre el laboratorio que va a implementar esta norma, necesitamos que esté en una línea de aprendizaje, ¿no? O sea, en la inversión hay que considerar esto, ¿no? Y siempre la información ser transparente, ¿no? De repente eh, podemos tener una nube donde pongamos pues las carpetas, ordenemos las carpetas de nuestra información, cómo va avanzando el proyecto, ¿no? Y así las personas también tomen decisiones adecuadas, ¿no? Al menos el equipo de trabajo tiene que tener la información de forma accesible, ¿no? Planes, presupuestos, no sé, el EDT, ¿no? El RASI que vimos, que tiene las responsabilidades, aprobaciones, quién es consultado, quién es informado y tendrás de repente algunas restricciones, pero tenemos que ver los recursos disponibles, ¿no? Ahora vamos a ver qué recursos, ¿no? Porque obviamente para un proyecto sí se necesitan recursos. Y pues también, como todo equipo de trabajo, algunas reglas, ¿no? Hasta dónde tú puedes decidir. Entonces, cuando hacemos la matriz RACI, también eso tiene que quedar claro, ¿no? Quién es el aprobador, ¿no? O si tengo que consultarle a alguien primero. Entonces, es importante, por ejemplo, eso, ¿no? Y de repente yo tengo restricciones, de herramientas, ¿no? Herramientas para gestionar proyectos, ¿no? Entonces tendré que incluir de repente en los costes
en los costos las aplicaciones que necesite de IA. Bueno, ahora hay aplicaciones que me permiten gestionar proyectos, ¿no? Que hasta cierta forma, yo, por ejemplo, he usado algunas libres, por ejemplo, está Trello, ¿no? El Monday, ¿no? Y existen muchas más, ¿no? Hay bastantes herramientas de aplicación para proyectos, ¿no? Ahora, trabajamos con personas, entonces es importante darles los recursos físicos que requieren, ¿no? En la ponencia anterior escuchaba el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, no sé cuántos de nosotros de pronto hemos trabajado durante la pandemia, ¿no? De forma un poco sedentaria, ¿no? En nuestros escritorios y pues si no tenemos los recursos adecuados, ¿no? Ergonómicos, como mencionaron en la ponencia anterior, obviamente adaptados a, a la persona, al trabajador, pues no va a lograr tampoco los resultados esperados, ¿no? Hay que ver también eso, ¿no? Los recursos físicos debería estar en nuestra planificación, ¿no? Si tienen por ejemplo, en un proyecto, les comento, ¿no? Había un proyecto grande para implementar, creo que eran doce métodos de ensayo. Eso se proyecta, por ejemplo, para implementarse en un año y un poco más. Y pues el jefe del proyecto tenía computadora fija y las reuniones se hacían con proyector en auditorio. Y iba a las reuniones y decía, no, no tengo la computadora. Tengo que ir a la computadora un ratito, ahorita vengo. Voy a imprimir un ratito. Y a cada rato se iba. ¿Qué quiere decir? No tenía los materiales necesarios, ¿no? Necesitaba una laptop, pues, ¿no? Para poder ser un poco más ágil. Entonces, esto del involucramiento del personal parte desde que tú les das los recursos necesarios, ¿no? Todo lo que necesite y debemos registrarlo y proyectarlo también. Asignar el equipo, asignaciones del equipo, ya lo habíamos mencionado, ¿no? La matriz RACI. Y también es importante la ubicación o la coubicación, ¿no? Si ya tengo un equipo de trabajo, de repente, no sé, pues el jefe del proyecto está en el primer piso y de repente el personal de logística con el que tengo que coordinar el tema de las compras, de los materiales, todo está pues en otra ala de la empresa o en otro piso, ¿no? Entonces, sí hay que ver cómo se co-ubica, ¿no? O hacer espacios de coworking, como le dicen, ¿no? Hay que ver eso, dar esa designación, ¿no? Porque a veces asumimos que las personas, ya porque le dices que tiene que hacer algo, ellos van a tomar la mejor decisión, ¿no? Esto también tiene que ser planeado, ¿no? Así como el reconocimiento y las recompensas. Es parte del desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, como ya hemos definido hitos y cuando se logren los hitos importantes, pues debería haber un reconocimiento, ¿no? Una recompensa, que no necesariamente tiene que ser económica, pero puede serlo, ¿no? Tenemos que ver esos medios, ¿no? Incluso las personas reconocen mucho que uno identifique su buen desempeño, ¿no? A veces se necesita eso, ¿no? Y pues de repente se les puede dar otras prestaciones, ¿no? Como, como el tema de, no sé, pues cuando necesita realmente eh, algunos permisos, no sé, darle algunas facilidades más para el trabajo y las reuniones, ¿no? Pero reuniones efectivas, ¿no? No reuniones de pronto que, que duren horas, ¿no? Hay que abordar, si nosotros tenemos la información disponible de cómo va el proyecto y las actividades, estas reuniones van a ser más cortas, ¿no? La información nos hace poderosos. Entonces, esas reuniones pueden ser de orientar al proyecto, o sea, a ver cómo va el cumplimiento de las metas, mantener motivado al personal, reuniones de desarrollo de espíritu del equipo y reuniones de desarrollo del equipo. ¿Qué habilidades te faltan? ¿Qué competencias te faltan? ¿No? Entonces, yo lo que les recomiendo, por ejemplo, cuando lancen un proyecto como este, ¿no? De normas de competencia, pues hagamos como que un checklist, ¿no? De las habilidades que necesita, por ejemplo, el que dirige el proyecto y cuál es la meta para que llegue en este tema de habilidades. Esto es algo un poco cualitativo, ¿ya? Y cómo está actualmente a la percepción. Entonces, esto lo puede hacer recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Hay que verlo, hay que verlo. Y si no tengo recursos humanos, porque hay muchos laboratorios que son MIPES acá, MIPES es pequeñas empresas, ¿no?
microempresas. Hay muchos laboratorios en mi país que son así, hay otros que son ya un poco más grandes con áreas bien definidas, pero si es una MIPE, de pronto voy a necesitar el apoyo de una evaluación psicológica, ¿no? Entonces, yo lo veo como una inversión, ¿no? Más que como un gasto, invertir en esto, ¿no? Porque esto no solamente le va a servir para ese proyecto de la norma ISO IEC 17025, sino para todo, ¿no? Para todo proyecto en la empresa. Yo como, si soy el sponsor, o sea, el líder, ¿no? O el gerente, el jefe del proyecto, este, debo demostrar ese liderazgo, ¿no? No hablar en yo hice, yo, esto, nosotros, ¿no? Nosotros logramos este hito, este cumplimiento, esta meta, invertir en el desarrollo, obviamente, de la gente, darles el crédito, ¿no? No tomar el crédito por ser el jefe o el gerente, darles la información. Al final nadie es dueño de la información, ¿no? Hay muchas personas que de pronto son recelosas con la información, pero si ya hemos definido el equipo de trabajo, tenemos que compartir la información, ¿no? Hay que oír primero a las personas y hablar después, saber qué piensan, ¿no? De cómo va el proyecto. Ellos tienen buenas ideas y se puede hacer, cuando hay retrasos o de repente un posible retraso, se conversa con ellos también, ¿no? A ver cómo se puede solucionar. El enfoque siempre en la solución. Si yo soy el gerente, tengo que estar siempre presente, ¿no? De repente no en toda la actividad, pero sí debería estar en las reuniones del equipo, ¿no? Em, También celebrarnos, ¿no? Cuando tenemos un logro, ¿no? Celebrarnos como equipo. De repente, em, en la celebración puede ser, no sé, pues hasta ir a almorzar, ir o de repente tener en cuenta también un ambiente adecuado para poder hacer las reuniones, ¿no? Por ahí el cafecito. Entonces, hay que ver bien este tema de que trabajamos con personas, ¿no? Y administrar la energía del equipo. El estrés en los proyectos así de alta competencia suele pues darse, ¿no? Y llegamos motivados nosotros al inicio, ¿no? Con el proyecto, ya sí, vamos a implementar la norma, vamos a acreditar, ¿no? Y vamos a lograr ese reconocimiento tan importante y pues empezamos bien, pero de pronto esa energía puede ir decayendo con el estrés cuando no estamos bien informados o tenemos mucha carga de trabajo, entonces la comunicación es importante, ¿no? Y pues todo esto busca no ser individual, ¿no? Sino que esto es una tarea de un equipo, ¿no? Entonces, acá hay una frase que me gusta mucho, es de un libro, del Camino a la Felicidad. Camina solo y llegarás rápido. Camina acompañado y llegarás más lejos, ¿no? Hay que saber trabajar en equipo, pues. Y para terminar, em, bueno, creo que esto cae de maduro, es que pues hay que gestionar los recursos, incluyendo el pronóstico del gasto, hay que mantener el compromiso de la alta dirección, ¿no? Obviamente si la dirección sabe cómo se está invirtiendo ese presupuesto que se ha asignado y que nosotros hicimos en la primera parte de la planificación, pues se necesita tener las cosas claras y también con el equipo del proyecto necesita saber pues cuándo van a llegar los recursos, por ejemplo, porque sin recursos a veces no se puede seguir con algunas actividades, en laboratorio sobre todo, necesitamos muchos recursos, ¿no? Patrones de alta precisión, calibrados por organismos que a su vez estén acreditados, no es cualquier organismo, necesitamos materiales de referencia que le llamamos nosotros, ¿no? Que son sustancias, que puede ser, por ejemplo, cuando hacemos ensayos de suelos, ¿no? Cuando se hacen ensayos de suelos, se necesita un material de referencia homogéneo con un valor teórico, ¿no? Y esto pues cuesta, ¿no? A veces se trae de Canadá, se trae de Australia, ¿no? Se trae de otros países. Necesitamos también invertir en recursos personal, de repente contratar más personal, ¿no? Capacitado. Necesitamos recursos informáticos ahora, ¿no? Ahora que vivimos en la era de la inteligencia artificial, pues necesitaremos de pronto em, también incluir, por ejemplo, el gasto en aplicaciones, ¿no? Nos reducen, nos alivian realmente
acortan tiempos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy usando algunas inteligencias artificiales para las capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, esta me hace la evaluación en línea en el momento que estoy capacitando y de ahí saco ya los resultados de los exámenes, ¿no? Rápido. Entonces, ahí la tecnología es nuestra aliada, hay que gestionarla. Sustentar las mejoras que requieren recursos adicionales. Si yo necesito, digamos, un poquito más de presupuesto, hay que sustentar con métricas proyectadas. O sea, vamos a invertir esto, pero necesito, esto me va a reducir el tiempo tanto. No, no sé, pues si antes algo lo hacía en, no sé, pues en 60 minutos y necesito de repente cambia la tecnología a lo largo de nuestro proyecto y necesitamos algo de última generación, por así decirlo. Hay que sustentar cómo reduciría eso el tiempo y cuál sería el beneficio económico, ¿no? Y no menos importante, lo más importante es formar y mantener al equipo satisfecho e informado. Bueno, no sé si creo que me extendí un poco. Acá están mis redes sociales, ¿no? Para cualquier consulta, apoyo, ¿no? Etcétera. Ahí me pueden contactar y bueno, ahí está la marca Perú también de nuestro trabajo. Muy bien, Rosy. Ujú, Platícame, Rosy, mientras aquí preparan sus preguntas. Quien vaya a preguntarte, por favor, levanta la manita aquí en Zoom para darles el acceso a que puedan abrir sus ujú, micrófonos. Platícame, Rosy, ¿qué es lo que más, cuál sería lo básico para que el personal se involucrara en este tipo de proyectos que tú nos comentas? Lo básico, así lo sencillo, para que los que nos ujú. están escuchando, pues les quede claro y vayan teniendo como que aciertos en esa transición al cambio a la mejora. Ujú. Bueno, lo básico es tenerlos informados, ¿no? O sea, ¿y yo qué voy a hacer en el proyecto, no? Porque a veces pasa que estamos en el proyecto y de repente me llaman urgente y dicen, oye, pero no, tú me tienes que entregar un informe detallado, un Excel acá de la comparación de esto de acá, ¿y para cuándo lo quieres? Bueno, para acá 2 días, pues. Y esa persona está pues haciendo otra cosa, ¿no? Está en otro proyecto de repente, ¿no? O tiene otras actividades planificadas. Entonces, definir las responsabilidades, definir en una matriz el RACI y en una descripción de puesto también del proyecto podría ser, porque como han visto hay roles, ¿no? En los proyectos. El jefe del proyecto, el sponsor y los miembros, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, definir esas responsabilidades y también eh, hacerles partícipe de la información total, ¿no? Del proyecto, incluidos los planes, ¿no? Es correcto, el tema de la Ujú. comunicación, tú bien lo comentas. ¿Quién más tiene alguna duda que le vaya a hacer a Rosy? A ver, veo, para que vayan abriendo su micrófono, colocando su manita arriba. Mm, A ver, Sei Miluska, si quieres abrir tu micrófono, Miluska. Buenos Hola, días, adelante. buenas tardes en México, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, quisiera hacerle una consulta en cuanto, bueno, son dos. La primera es en cuanto al alcance, ¿no? Para poder implementar esta norma ISO. ¿Qué es lo que se debería evaluar para poder identificar ese alcance en un laboratorio de una universidad? Ah, ya, universidad. ¿El laboratorio de qué tipo es, Miluska? Enseñanza-aprendizaje. Es de enseñanza-aprendizaje, pero más adelante quizás lo van a como tercerizar, ¿no? Entonces, quizás por ahí estaban evaluando en ciencias ambientales, pero lo que quieren realizar son ensayos, ¿no? Entonces, Ujú, mínimamente, qué es lo que debería tener ese alcance porque siempre INACAL ujú. nos preguntó, nos dijo cuál va a ser su alcance. Y ahí Perfecto. como que surgió la duda. Ya, si es para INACAL, para Sí, definir el alcance, yo tengo de pronto ya los ensayos que estoy realizando, pero la recomendación es que lo haga por métodos normalizados, o sea, que siga normas. Es decir, cuando sigue una norma, o método de ensayo, como le llamamos acá en Perú, eh,
ya está suficientemente validado todo su contenido, ¿no? Entonces debo definir ese ensayo que estoy haciendo, no sé, por decir algo, ¿no? Un ensayo, no sé, digamos, plomo en agua, ya, por decir algo, ¿no? Plomo en agua, un contaminante, plomo. Existen métodos para hacer ese ensayo ya definidos, ¿no? Defino el método, defino en qué matrices voy a hacerlo. O sea, por ejemplo, voy a ensayar acá en Perú ya hay una clasificación de aguas, ¿no? Hay aguas, por ejemplo, de consumo humano, hay aguas superficiales, que pueden ser ríos, lagos, lagunas, aguas salinas también. Entonces hay que definir a qué matriz se aplica, porque cada una tendrá un nivel de complejidad y pues definir si hay muestreo, ¿no? Si yo voy a tomar la muestra o la muestra la toma el cliente, ¿no? Que viene a pedir el ensayo y si voy a declarar conformidad. Algunos laboratorios, o la mayoría, he visto que no declara conformidad porque involucra un paso más en el tiempo, ¿no? Hay que hacer unos estudios ahí y definir una regla de decisión que tiene que ver con la incertidumbre del resultado del ensayo, ¿no? Es un tema un poquito más complejo. Justo, yo también en la EMA de México llevé un curso muy bueno de esto de declaración de conformidad y regla de decisión. Hay que definirlo bien, para definirlo hay que tener ese conocimiento y bueno, obviamente las sedes, ¿no? Las sedes y el personal que se va a autorizar. Em, la recomendación siempre es que existan dos analistas por cada método de ensayo que yo estoy definiendo, ¿no? Por el tema de riesgos, ¿no? ¿Qué tal se va uno, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Disculpe. Y la segunda pregunta es, mire, es con respecto a la 9001, ¿no? De las auditorías. Siempre hay esa, como la universidad tiene laboratorios que utiliza para enseñanza-aprendizaje y hay un requisito de la norma que deberían presentar, pues, que esté calibrado los instrumentos, ¿no? Y siempre ahí surge una duda, ¿no? Que como utilizamos solo para enseñanza-aprendizaje, no es necesario de que los instrumentos estén calibrados. Sin embargo, la última auditoría que tuvimos nos dijo sí, pero por ejemplo tenemos balanzas y había una balanza que no estaba calibrada. Existen tipos de calibración como no sé, eso las balanzas patrón y otros factores más para no invertir tanto en esa calibración por un laboratorio acreditado, ¿no? Porque si no surgiría esto de los costos. ¿Estaríamos bien por ahí o tendríamos que calibrar necesariamente por una empresa pues acreditadora? Mm. Esta es una pregunta, bueno, de 9000, pero más técnica. Más técnica. Sí. Mira, si bien es cierto, 9001 pide la calibración, pues también habla de los resultados, ¿no? Resultados válidos. Ahora, si ya nosotros tenemos ¿por qué calibramos? Nosotros calibramos porque queremos conocer los errores de nuestros equipos, ¿cierto? Queremos conocer si esos errores están dentro de lo permitido, ¿no? Y pues, nos van a dar resultados confiables, en pocas palabras. Entonces, si ese es el caso, eh, nosotros queremos ese valor de la calibración. En el caso de balanzas, existen pues laboratorios de calibración en Perú que están acreditados, es decir, ya se sabe que son competentes porque se le ha reconocido la competencia para hacer estas calibraciones y ellos son los que traen las pesas patrón, ¿no? Entonces, si no sé exactamente en cuál será el ensayo que lo usan, pero si ya tenemos definido una infraestructura, digamos, donde ya tenemos laboratorios de calibración, y hay varios en el país que calibran, pues deberíamos contratar los servicios de estos laboratorios. Y si no es necesaria la calibración por la naturaleza de tu servicio, la verificación debería hacerse también con patrones trazables, ¿no? La trazabilidad viene por la calibración y no interrumpida o ininterrumpida de calibraciones, pero también por organismos competentes. Entonces, si tú vas a acreditar con INACAL, esa balanza sí debería estar calibrada por un laboratorio acreditado. Sí, sin embargo, hay ciertos Ujú. laboratorios
no van a pasar pues una acreditación. Y justamente Ah, en las ok. auditorías mencionábamos que solo se utiliza para enseñanza-aprendizaje. Y podríamos como universidad, no sé, el jefe de prácticas, realizar ese tipo de calibración. Claro que él debería conocer, capacitarse, se podría hacer o necesariamente tiene que ser con un laboratorio acreditado. Mm. Bueno, esa pregunta que me realizas en realidad no, ya es como que tendría que profundizar un poco más, ¿no? En el tema, en las actividades de la universidad y todo eso. O sea, como que, mira, yo he visto empresas que sí hacen la calibración, pero para hacer la calibración, nuevamente, ¿no? Tienes que demostrar que tu calibración pues te va a dar los resultados válidos, ¿no? Y para eso pues hay unos temas de competencia que también habla ISO 9001, ¿no? Si bien es cierto, no es tan explícita como la competencia de 17025, tendrían que definir varios puntos, ¿no? Competencia de personal, definir los requisitos de tus patrones que vas a usar, ¿no? Para demostrar la trazabilidad, que eso sí lo dice ISO 9001, ¿no? En el 7.15. Ujú. Sí. Espero que haya, al menos de forma general, absorbido esa duda. Gracias, sí, gracias. Ujú. Ok, Seida, tiene la mano levantada. Adelante, Seida. Hola, Edgar. Hola, Rosy. Bueno, mi ¿Qué tal? pregunta Buenas viene, tardes. muy buenas noches, Jackie. Mira, Ah, mi pregunta más que todo es sobre un empleado viejo, ¿verdad? Tengo tres preguntas. Sobre un empleado viejo, ¿verdad? En el cual ujú. eh, se niega a colaborar, ¿verdad? Con el equipo y no quiere colaborar en ningún sentido porque él siempre ha hecho las cosas así y no necesita la bendita norma, que es más trabajo Ujú. lo que se le está dando. ¿Cómo hacer con este tipo de empleado? Es la primera pregunta. La- Ya. no sé si te las hago todas y vas contestándolas o te voy haciendo dependiendo de la respuesta tuya. Ya. Sí, sí, mejor una por una, Ok, porque creo que también tenemos ahí el tema del tiempo, que ahí Edgar me dirá con lo del tiempo. ok. Eh, sí, mira, para poder involucrar este personal, es una labor ¿Qué difícil, nos ¿no? Por eso, aconsejas? Sí. sí, yo les recomendaría que tienen que primero con esa persona conversar de los beneficios que da este proyecto, ¿no? Si es de sistema de gestión, me dijeron, hay que hacerle ver cuáles son los beneficios, porque esos beneficios no solamente van para la empresa, ¿no? A veces, bueno, los trabajadores, como dice, que ya tienen mucho tiempo haciendo las cosas como las hacen, no quieren involucrarse en algo más, ¿no? Porque piensan que esto les va a traer más trabajo, más esfuerzo y todo por el mismo pago, ¿no? Yo por eso mencionaba que si, por ejemplo, él es parte, miembro de sacar adelante o partícipe de este proyecto, también se tenga un plan de reconocimiento que puede ser tanto monetario como no monetario, ¿no? Informarle a esa persona qué es lo que va a ver, pero no, digamos, que lo haga por la plata o algo así, sino por el beneficio que eso va a dar para su trabajo, ¿no? Porque obviamente muchas personas tendrán resistencia al cambio porque esto les va a traer más trabajo, más esfuerzo, ¿no? Y bueno, un doctor, un profesor eh, muy bueno me decía, ¿no? O sea, a las personas hay que gestionarlas, ¿no? De repente no sabe, entonces hay que darle las capacitaciones, los lineamientos, ¿no? De repente no puede, hay que darle las capacidades, ¿no? Entonces, obviamente, si él tiene deficiencias de repente o le faltan algunas habilidades blandas, tendríamos que identificar cuáles son ellas y cómo trabajar en esas habilidades, ¿no? Pero si definitivamente no quiere, ¿no? Como decía Así mi es. profesor, ya no le puedo ayudar más, ¿no? Entonces, uno no sería parte del proyecto, pero yo hice todo lo que pude, ¿no?
en gestionarlo, ¿no? Porque tampoco no es juzgar a las personas, ¿no? Tendríamos que hacer todo digamos, análisis, ¿no? ¿Por qué? Si es que le falta capacidades, si es que siente que no tiene reconocimiento, porque el problema del reconocimiento no solamente es en los empleados antiguos, sino en muchos rubros, ¿no? Sí, Ujú, pero esto involucra también, nosotros lo que hicimos fue dejarlo aparte, ¿verdad? Pero en cuestión de auditorías, cuando viene la auditoría, ujú, tú sabes que entre todo el personal también lo tenemos que dejar aparte, aunque pertenezca al laboratorio. Esto incurre también en el desarrollo de la técnica que él hace, o que ellos hacen al ofrecer el laboratorio a una entidad fuera. ujú. Entonces, es bien difícil, ¿verdad? O esperamos, nosotros estamos esperando que se jubile, ¿verdad? Realmente te lo digo porque luchamos Pero por todos los lados y no pudimos hacer que él entendiera la parte, le decíamos, vas a dejar una herencia en el laboratorio, vas a formar parte, vas a hacer acá. No le entró por ninguno. Eh, ujú. es alguien como negativo que tenemos ahí, un punto negro, ¿verdad? Mira, Bueno, ahora, pero por ejemplo, no sé si en nuestro país, por ejemplo, ahora hay psicólogos organizacionales, sí, ¿no? Que de pronto, por ejemplo, a veces ha sido necesario contratarlos para que nos ayuden, porque a veces ni nosotros mismos podemos, de ya piensa pronto que sea algo personal. lidiar, claro, lidiar con ciertas, em, ciertas actitudes, ¿no? Sí, Entonces, deberíamos nosotros a darnos apoyo, ¿no? Darnos apoyo con eso, porque de repente nosotros no somos los más, adecuados, claro. Por eso nosotros consideramos, por ejemplo, en los proyectos las habilidades con las que contamos con las personas del proyecto y le ponemos como metas en la inversión, formarlos en eso, ¿no? Formarlos, darle todas las facilidades. Pero también a veces suena duro, pero cuando tú hablas con los gerentes, ¿no? Hablas con los jefes, hay un poco de resistencia de pronto a la inversión, pero eso hay que incluirlo en el proyecto, ¿no? Hay que incluirlo en el proyecto porque es una inversión para lograr un objetivo, ¿no? Y pues obviamente si damos todas las facilidades, hacemos todo esto, ¿no? Em, ya por ahí me escribían esto es un error, pero todo tiene un límite también, ¿no? Entonces cuando estamos en el proyecto o cuando estamos liderando una organización, pues tenemos que gestionar bien los recursos, ¿no? De pronto, cuando te ayuda el psicólogo organizacional, a veces se ve que la persona no está contenta en ese puesto de trabajo tampoco, ¿no? O sea, no está haciendo algo que por obligación, ¿no? Y a sí, yo veces creo que nos ha está esperando ayudado, jubilarse. claro, nos ha ayudado esa asesoría del psicólogo organizacional. Vamos a hollar por eso, vamos a ver Ujú, si podemos por ese lado. Bueno, la segunda ujú. pregunta, Rosy, es, he hablado con laboratorios que ya tienen acreditación y me dicen que lograr la acreditación es un paso, pero mantenerla sienten ellos que es todavía más difícil. En este proyecto habría que ponerlo también ya el mantenimiento de esta acreditación. Sí, por ejemplo, cuando hacemos los costos del proyecto, hay que poner la frecuencia, ¿no? No sé si por acá creo que sí lo puse. Creo que no lo puse. Pero sí, cuando hacemos la gestión del presupuesto, aparte de poner los meses donde se invierte en el proyecto, hay que poner si este gasto con qué frecuencia se da, ¿no? De repente es un gasto que se va a dar mensual, ¿no? Y luego sacamos los costos del mantenimiento del proyecto, para el mantenimiento, ¿no? Perfecto. Ahora la Ujú. tercera. No sé si tengo tiempo todavía. Edgar, por favor, ahí me dices porque sí, creo que me he sobregirado de tiempo. No, no Pues, ¿qué sé, te dime digo, por favor. Rosy? No sé Es si cortita. verme grosero o ya le damos a la siguiente Sí, ponencia. creo, sí, sí, creo que ahí, Ok, Seida, ok. cualquier cosa, Te ahí mando están por, mis datos de contacto, les sí, te dejo, lo si mando por, tienen alguna consulta, el tiempo nos quedó corto. muchas gracias, muy agradecida. Y gracias, Edgar, también. Gracias, Eida. A todos, bye. Gracias, Edgar, disculpen más bien No, no, no pasa por nada, no tomar pasa parte del nada. tiempo. Pasa esto siempre en este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas que resolver.
Y, Interesante. y es bueno porque para eso es este tipo de iniciativas, Ida. Mira, déjame organizo con los colegas que manejan 17025 y hago un pequeño Ubuntu de 17025, ¿vale? Para Ah, que perfecto. podamos resolver todo ese tipo de dudas. Rosy, ¿algo más que quieras agregar? Nada, más que agradecerles mucho por este espacio y gracias a ti, Edgar, como siempre, por dar estas facilidades. Que tengan No, buena tarde. no agradezcas, para eso es el foro.